Saludos, Dios les bendiga. Aquí su hermana y amiga Pastora Gloria Darti. Estamos pasando por aquí para saludarles, pidiéndole a Dios que les bendiga de manera especial y poder tener unos minutos, ¿verdad? De conversación, por así decirlo, y tener alguna reacción referente a los acontecimientos que están sucediendo hace una semana que tienen que ver con nuestra nación y cómo responde la iglesia, ¿verdad? Ante estos acontecimientos. Como pastora, me siento, ¿verdad?, con la responsabilidad de tener algún tipo de respuesta, por lo menos a la congregación que mi esposo y yo tenemos el privilegio y la bendición de pastorear. Eh, es importante, ¿verdad?, que toda respuesta que tengamos sea basada en las Sagradas Escrituras, siempre con la paz y el sosiego que Dios nos ha dejado. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz los doy, no como el mundo la da, se la doy yo. Así que la iglesia está en el mejor lugar que puede estar, que es en las manos de un Cristo vivo. Oremos. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de conectarnos, de hablar, de comunicarnos a través de esta plataforma, Señor. Y te pedimos, como siempre, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, ministrándonos y revelándonos más profundamente a Cristo y las Sagradas Escrituras, llevándonos siempre a toda verdad. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, ya sabemos que el pasado 28 de febrero, ¿verdad? Estados Unidos tomó la decisión de entrar en un conflicto con la nación de Irán. Eh, y hay unas preguntas, ¿verdad?, que han surgido sobre todo esto, independientemente de ideologías políticas o de con quién simpatizamos o con quién no. La iglesia tiene un norte, la iglesia tiene un rey, la iglesia tiene una cabeza y la iglesia tiene una palabra y una promesa. Y además tiene una misión que cumplir en la tierra, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, a la luz de la Sagrada Escritura. Amén. Así, una de las preguntas, ¿verdad?, que han surgido es ¿por qué existe tensión entre Estados Unidos e Irán desde hace años? Bueno, la tensión principal ha sido por el programa nuclear de Irán. Amén. Y la tensión principal ha sido por el programa nuclear, y Estados Unidos e Israel han dicho que temen que Irán desarrolle armas nucleares, mientras que Irán afirma que su programa es solo para energía civil. Pero Irán ha apoyado grupos armados en el Medio Oriente, ha hecho amenazas contra Israel y contra Estados Unidos y ha desarrollado misiles de largo alcance. Esta es, ¿verdad?, la razón principal, que no solamente bajo la actual administración, sino bajo otras administraciones, esto ha venido sucediendo por años. La segunda pregunta es, ¿intentó Estados Unidos negociar con Irán antes de este conflicto? La respuesta es sí, ¿verdad? Estamos hablando de algún tipo de negociación diplomática. Durante el 2025 y principios del 2026 hubieron varios intentos de negociación para evitar este conflicto. Las conversaciones trataban de lograr, número uno, que Irán limitara o detuviera el enriquecimiento de uranio que se usa para las armas nucleares. A cambio, Estados Unidos consideraría levantar algunas sanciones económicas que ya él había puesto. ¿Ok? Las negociaciones ocurrieron en varios países con mediadores internacionales. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo. Número 3. ¿Qué ocurrió en junio del 2025? Estados Unidos realizó ataques militares contra instalaciones nucleares iraníes. Entre las instalaciones atacadas estaban la de Fordow, Natanz y Isfahan.
Se utilizaron bombardeos B-12, bombardeos Bunker Buster y misiles lanzados desde submarinos. El objetivo era debilitar o detener el programa nuclear de Irán. Número 4. ¿Se destruyó completamente el programa nuclear de Irán con ese ataque? No completamente. Según varios análisis posteriores, el programa nuclear solo fue retrasado aproximadamente unos años. Algunas instalaciones quedaron parcialmente intactas, ¿verdad? Irán comenzó a reconstruir y a fortalecer instalaciones subterráneas. Número 5. ¿Qué pasó desde ese momento de ese ataque? Bueno, después del ataque continuaron las tensiones militares, siguieron las amenazas entre ambos países y las negociaciones no lograron un acuerdo definitivo. Las negociaciones no lograron llevarse a cabo, o sea, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Algunos funcionarios estadounidenses dijeron que creían que Irán seguía avanzando en su capacidad nuclear. Entonces, número 6, la pregunta número 6, ¿por qué comenzaron nuevos ataques o una guerra más amplia en el 2026? Según lo declarado por el gobierno de Estados Unidos, las razones principales fueron: 1. Evitar que Irán obtenga armas nucleares. 2. Debilitar su capacidad militar, incluyendo misiles y bases. 3. Prevenir ataques contra Estados Unidos, Israel y otros aliados. Y 4. Responder a la amenaza que representaba el régimen iraní. Pregunta número 7. ¿Qué debe hacer un cristiano ante estas situaciones? Aleluya. Bueno, la Biblia nos enseña tres cosas importantes. Número 1, vivir sin miedo, ¿verdad? No estamos llamados a vivir con miedo, a estar intimidados, ni nada por el estilo. Mateo 24:6 dice: y oirán de guerras y rumores de guerra. No se alarmen. Orar por los gobernantes, ¿verdad? El segundo es mantenernos en oración siempre. Hayan conflictos o no, hayan ataques o no, haya guerra o no, la iglesia debe estar siempre en oración, incluir en sus oraciones, orar por sus gobernantes donde quiera que estemos, donde quiera que estemos viviendo. Primera de Timoteo 2:1-2 dice que se hagan oraciones por todos los que están en autoridad, nuestros gobernantes, nuestros jefes, ¿verdad? Todo el que está en autoridad, incluso los padres que están criando hijos, son autoridad de sus hijos. Y número 3, buscar la paz de las naciones. Jeremías 29:7 dice: busquen la paz de la ciudad y oren al Señor por ella. Tenemos que orar constantemente por nuestras ciudades, por nuestras naciones. Muchas veces nos vemos tentados a solamente criticar, a señalar, a quejarnos, pero el llamado es a orar e interceder, nos guste o no, simpaticemos o no, estemos de acuerdo o no con nuestros líderes. Hay que respetar. Una conclusión sencilla podríamos asumirlo así, ¿verdad? Durante años ha habido tensión entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear iraní. Hubo tensiones de negociación en el 2025 y a principios ahora de este año 2026, pero no se logró un acuerdo. Estados Unidos atacó instalaciones nucleares en el 2025 para retrasar ese programa. Creo que en un momento dado pensaron que lo habían destruido, pero luego entendieron que no. Comenzó la amenaza, ¿verdad? Como la amenaza continuó, debo decir, según el gobierno estadounidense, esa es la información que se tiene, el conflicto volvió a escalar en el 2026. Aleluya.
Así que entonces nosotros pues tenemos una responsabilidad de orar, de interceder, eh, de estar en paz y sobre todo, amada iglesia, de ser diligentes en seguir que predicando el evangelio de Jesucristo a toda criatura, empezando con los nuestros. Amén. Otra de las preguntas que han surgido incluso, ¿verdad?, de mis estudiantes en la escuela es que, ¿cómo es que el presidente de los Estados Unidos hizo este ataque sin pedirle permiso al Congreso? Porque esa es la, ¿verdad?, la narrativa que estamos viendo en los medios de comunicación. Entonces, la pregunta que nos surge a nosotros es porque también somos iglesia, somos cristianos, pero somos ciudadanos de la nación estadounidense y tenemos derecho a preguntar. ¿Tenía que pedir permiso el Congreso al presidente para hacer este ataque? Bueno, según la Constitución de los Estados Unidos, esta Constitución da el poder de declarar guerra al Congreso. Según la Constitución de Estados Unidos, el poder de declarar oficialmente una guerra pertenece al Congreso de los Estados Unidos. En el artículo 1, sección 8 de la Constitución, el Congreso tiene el poder de declarar guerra, financiar el ejército y regular las fuerzas armadas. Esto significa que solo el Congreso puede declarar formalmente una guerra. ¿Ok? Ese es el punto 1. El punto 2, el presidente es el comandante en jefe, ¿verdad? Y la Constitución también dice que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En el artículo 2, sección 2, lo declara así. Esto le permite al presidente ordenar acciones militares para defender al país, especialmente si considera que hay una amenaza inmediata. Por lo explicado hace un momento, la actual administración bajo el presidente hoy día Donald Trump, él entendió con su gabinete que sí había una amenaza inminente, especialmente cuando no pudieron detener la construcción de armas nucleares del régimen iraní. Por eso muchos presidentes han ordenado ataques militares sin una declaración formal de guerra. ¿Ok? Una acción militar no es necesariamente, según la Constitución, una declaración de guerra. Que pudiera llegar a una guerra, sí, pero es una acción de guerra, una intervención, un conflicto. Número 3, la Ley de Poderes de Guerra del 1973 dice que después de la Guerra de Vietnam, el Congreso aprobó la War Powers Resolution. Esta ley dice que el presidente puede usar fuerzas militares sin autorización previas en emergencia, pero debe notificar al Congreso dentro de 48 horas. Y normalmente las tropas no pueden permanecer en combate más de 60 días sin autorización del Congreso. 4. Lo que dicen algunos presidentes, incluyendo al actual presidente Donald Trump, muchos presidentes han argumentado que si existe una amenaza directa contra Estados Unidos o sus aliados, el presidente puede actuar rápidamente para proteger la nación, incluso antes de que el Congreso vote. Un resumen sencillo referente a esto es que la Constitución dice que el Congreso declara la guerra, pero el presidente es el comandante en jefe del ejército. Por eso, en situaciones de emergencia, un presidente puede ordenar ataques militares primero y luego informar al Congreso. ¿Por qué Estados Unidos casi nunca declara guerra oficialmente? Bueno, aunque Estados Unidos ha participado en muchos conflictos militares, la última vez que el Congreso declaró formalmente una guerra fue en el 1942, durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces, el país ha estado en guerras o conflictos, pero sin una declaración formal de guerra del Congreso. ¿Ok? So, en otras palabras, este no ha sido el único presidente que ha actuado en acciones militares sin informar al Congreso por ser el comandante en jefe. Ya vemos que la historia dice que la última vez que el Congreso de los Estados Unidos declaró una guerra fue en el 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos han ocurrido bajo otras formas legales, autorizaciones del Congreso para usar la fuerza. En lugar de declarar guerra, el Congreso muchas veces aprueba una autorización de uso de fuerza militar y esto permite al presidente usar fuerzas militares sin declarar formalmente una guerra, como por ejemplo la guerra de Corea, donde mi amado padre, que en paz descanse, peleó y por el cual tengo un sumo respeto a todos nuestros soldados y sumo respeto a nuestra bandera y sumo respeto a nuestra nación. El otro ejemplo fue la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán y el conflicto también con Irak, ¿ok? Que fueron bajo el mandato de otros presidentes. Y operaciones militares limitadas. Algunas veces los presidentes ordenan operaciones militares ilimitadas, argumentando que es para proteger intereses de Estados Unidos, defender aliados, prevenir ataques. Estas acciones se consideran operaciones militares, no una guerra declarada. ¿Por qué se hace así? Hay varias razones. Las guerras modernas requieren decisiones rápidas. Esperar una votación completa del Congreso puede tomar mucho tiempo, ya ustedes saben. Los desacuerdos y la política que se envuelve en estas cosas. Dos, las guerras ahora son más limitadas y muchos conflictos son operaciones específicas, no guerras totales como antes. Y consideraciones políticas, vuelvo y repito, declarar formalmente una guerra tiene implicaciones legales y políticas muy grandes. Una explicación sencilla para, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Que somos un poquito más, gente más sencilla, que no entendemos tal vez mucho de estos tecnicismos, lo podemos decir de esta manera, hermanos. Aunque el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, en la práctica moderna, Estados Unidos casi nunca hace una declaración formal. En lugar de eso, el Congreso autoriza el uso de la fuerza o el presidente ordena operaciones militares como comandante en jefe. ¿Ok? Ante todo esto, ¿verdad? Un punto interesante para reflexionar como nosotros cristianos, como creyentes. La Biblia también nos recuerda que los gobiernos tienen responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Romanos 13:4 dice, porque el gobernante está al servicio de Dios para tu bien. No en vano lleva la espada. ¿Ok? Esto habla del papel del gobierno de mantener el orden y proteger a la nación. Las guerras no nos gustan a nadie. No queremos guerra, no queremos vidas que se pierdan, no queremos soldados peleando, no queremos soldados que mueran de ningún bando. Pero el gobernante tiene una responsabilidad de todas las naciones de proteger a sus ciudadanos. Bueno, aquí tienes una enseñanza clara ¿verdad? Que podemos ver a la luz de la palabra y serían 7 cosas que los cristianos deben recordar cuando escuchan noticias de guerra.
Ok. Primero, las guerras no sorprenden a Dios, ¿verdad? Jesús dijo que antes de su regreso habría conflicto entre naciones. Mateo 24:6 dice, oirán de guerras y rumores de guerra, pero no se alarmen, ¿verdad? Aleluya. So, em, ¿verdad? Perdonando la interrupción, seguimos, ¿verdad? Que Dios nos advirtió en su palabra que nosotros, pues, íbamos a tener conflicto. Phil Darty, my husband. Nos pidió que no nos alarmáramos. Aleluya. Am, que estuviéramos en paz. Aleluya. Amén. Eh, Esto significa que los conflictos no están fuera de control de Dios. Nosotros tenemos un Dios que está en control, aleluya, de todo, que nada le sorprenda, aunque a ti y a mí nos sorprenda todas estas cosas. El segundo punto es que Dios sigue gobernando sobre las naciones. Y aunque los gobiernos toman decisiones y ocurren conflictos, Dios sigue siendo un Dios soberano. Él está por encima de todo. Salmo 22:28 dice, porque el Señor es el reino. Él gobierna las naciones. Aleluya. Eh, Ningún imperio ni líder está por encima de Dios. Dios tiene control de todo. Pase lo que pase, veamos lo que vamos, nos preocupe lo que nos preocupe, Dios es Dios. Y punto. Tercero, nuestro primer llamado es orar. Vuelvo y repito, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:1 nos sigue diciendo, oren por sus gobernantes, oren por todo lo que están en autoridad y por la paz, amén, para que podamos vivir sosegadamente, en paz. La oración es una forma poderosa de participar espiritualmente en lo que ocurre en todo el mundo. Y cuatro, no debemos vivir dominados por el miedo. Jesús prometió una paz diferente a la del mundo. No es como la del mundo. La paz que Dios nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz les dejo, la paz les doy, no se angustien ni tengan miedo. Juan 14:27. Amén. El creyente vive con confianza en Dios, no con ansiedad. 5. Las naciones necesitan la justicia de Dios. La Biblia enseña que la justicia fortalece a una nación. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación. Cuando los pueblos se alejan de Dios, aumentan los conflictos. Los cristianos, número 6, debemos buscar la paz desde nuestros hogares, hermanos. Porque si yo estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz en mi hogar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con mis compañeros de trabajo, y esto sigue siendo como un efecto hermoso dominó, habrá paz. Jeremías 29:7 dice, busquen la paz de la ciudad y oren al Señor por ella. Esto significa que debemos ser agentes de reconciliación y de oración. 7. Nuestra esperanza final está en el reino de Dios. Las guerras nos recuerdan que este mundo es temporal. Hebreos 12:28. Estamos recibiendo un reino inconmovible. Nuestra verdadera seguridad no está en los gobiernos, sino en el reino eterno de Dios. Aleluya. So, ¿cómo podemos resumir esto? Cuando escuchamos noticias de guerra, nos, ¿verdad? No respondemos con pánico, aunque nos preocupa. Y yo personalmente estoy orando mucho, ¿verdad? Para que este conflicto no llegue a grandes proporciones, sino que respondemos con fe.
¿verdad? Sabiendo que Dios tiene propósito en todo y que Dios tiene una perfecta, buena, agradable voluntad. Recordemos que Dios sigue en su trono, que Cristo es nuestra paz y que nuestra esperanza está en su reino eterno. Aleluya. Am, yo les invito, ¿verdad?, a que no reaccionemos, sino que accionemos, que estemos constantemente en oración, que podamos ser cuidadosos en la información y en la narrativa que hay en los medios, ¿verdad? Nosotros estamos, yo diría que en una guerra de información y de desinformación. Y nosotros debemos estar en la noticia primordialmente que nos da la palabra de Dios. Así que oremos, oremos por la paz del mundo, oremos por la paz de Israel, por la paz de Irán y por la paz de Estados Unidos. Oremos por nuestra paz mental, por la paz en nuestra familia y por la paz, aleluya, en nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer? Estar preparados. Esta será la guerra del último tiempo. No sabemos porque incluso la Biblia dice no se pongan a estar tratando de interpretar y a buscar lo que a solo Dios se le tiene en su propia potestad. Pero sí estamos llamados a estar preparados como si esta fuera, como si fuera el último día de nuestra vida, porque el día de mañana, hermano, no está prometido para nadie. Por eso damos gracias a Dios cada vez que abrimos los ojos. Ok, Señor, gracias por este nuevo día. Úsame en él. Amén, como eh, aprendimos en la clase de las damas. Planifiquemos, seamos diligentes, ¿verdad? Todos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, ancianos. Pero debemos también estar preparados por si en cualquier momento Dios me llama a estar en su presencia. Y así es que debemos vivir, buscando la santidad, buscando la paz, buscando su perfecta voluntad en nuestra vida, que está plasmada en su palabra y que el Espíritu de Dios es el que nos dirige a toda verdad, a la luz de esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, en todos los aspectos de nuestra vida. Así que sí, oremos por nuestro presidente. El de turno es el presidente Donald Trump. ¿Cuál será el próximo presidente? No sabemos. Y de la misma manera que debimos haber estado orando por los presidentes anteriores. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por los gobernantes del mundo, porque ellos están en posición de autoridad. Y Cristo nos enseñó a respetar la autoridad. Si yo respeto la autoridad, podré caminar en autoridad. Y sobre todo, amemos y respetemos a nuestras familias, ¿verdad? A los nuestros. Gloria que sí. No sabemos si de nuestra familia saldrá un gobernante en algún momento. La iglesia debería estar orando para que de nuestras congregaciones salgan los próximos gobernantes. Porque tal cosa como que la iglesia a un lado y la política a otro, la iglesia a un lado y la vida secular, no debería ser así. Nosotros tenemos una sola vida. Qué mejor que tener gente creyente, gente justa en Cristo gobernando. Amén. Porque si tú y yo no lo hacemos, otros lo están haciendo. Amén. Y ese es otro tema que queremos tocar en algún momento dado. Amén. So vamos a amar y a cuidar esta nación que no es perfecta, ha cometido errores, claro que sí los cometerá también, pero fue fundada en principios bíblicos. Somos una nación bajo Dios y dichosa es la nación cuyo Dios es el Señor. Espero que recibas un poco de claridad, amén, que recibamos un poco de paz y que respondamos al llamado a orar y a interceder en el nombre de Jesús. Amén.
Dios me los bendiga.